Episodio número 3347. Amadas hermanas, amados hermanos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 2 de febrero, avanzando en esta poderosa lección número 6. Confianza solo en Cristo. Y oye la frase que nos ocupa hoy. Dice, cada página leída es una derrota para la ignorancia. Ay, mi madre. Es de autor pendiente esta frase. Cada página leída es una derrota para la ignorancia. En breve, mi comentario. Gracias por preferirnos. Omar Medina les acompaña. Oye, esta es una frase lapidaria. Lapidaria quiere decir digna de escribirse en piedra, en mármol. Lapidaria. Da idea como de una tumba o algo, pero está asociado como al granito, esto de las lápidas y eso. Pero cuando se habla de una frase lapidaria, se habla de una frase que debe ser escrita en piedra. Cada página leída es una derrota para la ignorancia. Señores, en la lectura, volver a la lectura. Yo me crié en medio de lectura. O sea, desde que yo le cogí como el gustico a eso, en mi adolescencia, yo me leía todo lo que se me pasaba al frente. Bueno, dice este señor Mario Vargas Llosa, ya fallecido, Premio Nobel de Literatura, peruano. Don Mario Vargas Llosa decía que lo mejor que le había pasado en su vida era aprender a leer. Aprender a leer. Lea, instrúyase, no se lleve de todo lo que usted ve en Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, la cadena de oración. Como yo siempre digo, no son malos medios en sí mismos, pero se prestan mucho para esparcir rumores, especulaciones, enseñanzas espurias. O sea, estudie, lea, capacítese en eso. Ok, ya. La lectura de un buen libro puede determinar tu destino. ¿Tú sabías eso? O sea, la lectura madura al hombre y a la mujer, pero al hombre, al ser humano. ¿Ok? El libro es un alimento que no tiene fecha de vencimiento. ¿Ok? Como decía también Benjamin Franklin, si no quieres ser olvidado tan pronto estés muerto y corrompido, o vive algo digno de ser escrito, o escribe algo digno de ser leído. O sea, en la lectura, cuando tú lees cada página, es una derrota contra la ignorancia, mi hermano. Me gusta clasificarme como un divulgador del conocimiento. No es que yo tenga mucho conocimiento, hay 20.000 cosas. Son más las cosas que yo no sé que las que yo sé. Pero me gusta compartir lo que conozco, me gusta instruir a la gente. Cada vez que yo veo una situación, yo le doy el derecho a la gente de creer lo que quiera creer. Eso es su creencia, su opinión. Yo lo que no le acepto a la persona, bueno, no es que no lo acepto, para mí no lo acepto para nada, que alguien quiera hacer de su opinión la verdad. Tú sabes que hay gente así. No, porque yo lo digo, ajá, aunque lo diga yo. O sea, no, 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 no. Ninguna persona, ni yo, ni usted, ni nadie puede hacer de su opinión particular, de su creencia particular, y que esto es la verdad, tienen que decirlo, tienen que hacer lo que yo hago. No, porque hay gente que se ofende. Si te dicen algo, o te proponen algo, o te enseñan algo, tú tienes que creerlo obligado, si no ellos se quillan. Quillarse es como molestarse, en un español dominicano. Se quillan, se molestan, se enojan, se enemistan contigo. Tú tienes que estar de acuerdo con ellos sí o sí. Y así no, príncipe. De eso no se trata. ¿Tú entiendes? Lea, instrúyase, no sea un mero reflector del pensamiento de otro.
Tú entiendes, tú tienes un derecho de conciencia que Dios te lo dio. ¿Ok? Y lo más lindo del mundo, porque yo siempre he sido, bueno, de mis 12, 13 años de la iglesia adventista, y voy con mi iglesia, tú sabes, estamos ahí, todo hermano, güey, gozándonos en el Señor. ¿Tú entiendes? No es que seamos uniformes en nuestra forma de pensar, pero estamos unidos en medio de la diversidad. ¿Ok? Entonces, cuando alguien me salta como con una posición extraña, yo le digo, esto de dónde no, porque yo me lo soñé, que el Señor me dijo, que un hermano descubrió. ¿Qué pasa, mi hermano? Pero ven acá, va a seguir. Por favor. Por favor, señor. Lea, instrúyase. Cada página leída es una derrota para la ignorancia. Y mira de quién vamos a hablar hoy, de la vida pasada del Super Pablo. Ahí sí hay. ¿Qué es lo que suena? Oh, es esto, que estaba sonando algo raro aquí hace rato. Mira de quién vamos a hablar, del Super Pablo. Un grande de Jehová. Vamos a orar, vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Estamos muy agradecidos a ti por la bendición de la lección de esta semana, porque ciertamente estamos siendo invitados a confiar solo en Jesucristo, que este es el norte de nuestras vidas, oh Señor. Instrúyenos ahora que abrimos tu palabra y que este estudio marque alguna diferencia para bien en nuestra experiencia cristiana. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Hey, mi gente, aquí entramos en materia. Es habitual que los cristianos conversos piensen en su experiencia espiritual contrastando la vida que llevaban antes de aceptar a Jesús con la que llevan desde ese momento que han aceptado a Jesús. Pablo hace esto en Filipenses 3. A veces hablamos de quienes no son cristianos como buenas personas, y muchos sin duda lo son, al menos según los criterios del mundo, ¿no? Sin embargo, nadie lo es según los criterios de Dios, ni siquiera los cristianos. O sea, todos somos luces y sombras, todos tenemos cola que nos pisen. Yo especialmente, imagínate. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Pablo allí enumera algunas cosas de su vida pasada de las que alguna vez se enorgulleció. ¿Y cuáles son esas cosas? ¿Cómo describirías lo bueno de tu propia vida, pasada o presente? Bueno en mí nada. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Oye esto. Vamos a ver cómo enumera Pablo esas cosas de su vida pasada de las que alguna vez se enorgulleció. Filipenses 3, 4 al 6 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Versículo 6 dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Oh, mi madre. Eso era Pablo. El hombre estaba artillado, el hombre estaba nítido en cuanto a las cosas. Me gusta mucho el personaje de Pablo, por eso que Pablo se la sabía toda y la otra mitad del todo. Una cosa increíble. Ahora, él habla ahí, tú sabes, que se siente orgulloso de su origen, tú sabes, de su educación y todo eso. Tremendo. Ahora, ¿cómo describirías tú lo bueno de tu propia vida, pasada o presente? Bueno, no me gusta mucho poner estos ejemplos, tú sabes, porque yo no soy un ejemplo para seguir. Siempre he dicho eso. La gente generalmente tiene una buena opinión de mí, pero es que no me conocen bien. O sea, el que me conoce bien sabe que yo tengo más sombras que luces, tal vez. Como mucha gente, tú ves. El que me conoce bien sabe. No, Omar, tú sabes que tú, si vamos a darle
lugares a lo que tiene más virtudes o más, qué sé yo, tú sabes que tú no clasificas ahí. O sea, yo realmente no clasifico ahí. Porque una cosa es que la gente escucha a uno, tú sabes que uno le cae bien y eso, pero realmente no sabe que uno. Yo me río porque yo tengo que reírme de mí mismo. ¿Tú entiendes? Pero yo no soy un buen ejemplo para nadie, de verdad que no. Sí me gusta, tú sabes, leer, instruir los pensamientos, la frase, la cultura. Güey, vamos, yo me monto en ese carro. Pero no, de que vamos a ser como el hermano Omar. No, para nada. No se equivoquen ahí. No se equivoquen ahí. Entonces, Pablo establece un contraste implícito, que, como, que está de fondo ahí, como de libro ahí, entre los creyentes de origen judío que difundían falsas doctrinas, ¿ok? Y los creyentes incircuncisos que confiaban plenamente en Cristo para su salvación y no ponían su confianza en meras obras humanas como la circuncisión. ¿Tú entiendes? Aunque la vida pasada del Super Pablo y su linaje habrían sido bastante impresionantes para sus compatriotas judíos, ninguna de estas cosas había contribuido a su salvación. De hecho, la habían obstaculizado porque los cegaron durante un tiempo acerca de su necesidad de Cristo. Sí, el Pablo estaba ciego en eso. O sea, él se jactaba de ser perseguidor de la iglesia, se jactaba de su formación, de su fariseísmo. Era fariseo el hombre, era de los fuertes y se jactaba de eso. Hasta que Dios lo interceptó, digo yo, ¿eh? Camino a Damasco, y lo tumbó. Dicen del caballo, puede ser de un camello, puede ser que iba a pie, lo que fuere, pero lo tumbó. La Biblia no dice de dónde fue que lo tumbaron, pero lo tumbaron. El Señor lo tumbó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? ¿Tú entiendes? El Super Pablo, él siguió como la misma, bueno, en una dirección diferente, con la misma intensidad, porque así como era intenso en la persecución de la iglesia y todo eso, así el Super Pablo era intenso en, ¿cómo te digo?, en la predicación del Evangelio. O sea, él cambió de dirección, pero con la misma intensidad. A mí me gusta mucho pensar en el Super Pablo así, por esa situación. Entonces, Pablo no solo estaba circuncidado, o sea, porque era como una señal de la religión judía, de que le quitaban el prepucio del pene del niño al nacer al octavo día, a los 8 días se circuncidaban, ¿tú entiendes? Y a los 40 días los varones, los que abrían matriz, eran presentados al templo a los 40 días, o sea, bien bonito eso. Así que el Super Pablo no solo estaba circuncidado, había sido circuncidado al octavo día. En otras palabras, era israelita de nacimiento y perteneciente al pueblo del pacto. Oh, sí, por eso él declara al octavo día, porque muchos que lo hacían después de adultos, cuando se hacían judíos. Oye, eso, con lo doloroso que era eso, sin anestesia. En otras palabras, él era israelita de nacimiento, perteneciente al pueblo del pacto. Además, pertenecía a la tribu de Benjamín, cuyo territorio incluía algunas de las ciudades más importantes de Israel. Pablo no solo sabía hebreo, también como fariseo y alumno de Gamaliel el Viejo, estaba empapado de conocimientos acerca de la ley, de cómo debía ser aplicada en cada situación, al menos según la tradición, tú sabes. O sea, era celoso de la ley, era tan celoso que persiguió a la iglesia por considerarla una amenaza para el estilo de vida judío, que según él prescribía la ley. Curiosamente, aunque irreprensible, como él mismo se llamó, en términos de esa justicia de origen humano, Pablo se dio cuenta de que la ley era en realidad mucho más profunda y exigente de lo que él podía imaginar, y de que sin Cristo estaba
condenado ante la ley. Tremendo, tremendo. Oh, wow. Qué fuerte. Vamos aquí con el Super Humberto. Oye, que nos trae hoy una cátedra, pero mira, estas cátedras las voy a extrañar mucho después de marzo, cuando deje de hacer este programa, si todo sigue como va. Pero ya encontraremos alguna actividad para el Super Humberto, porque Humberto es una enciclopedia viviente. Ese hombre te puede hablar de cualquier tema que tú le presentes. Vamos con Humberto y su comentario, su cátedra de hoy acerca de la vida pasada de Pablo, su relación con el Super Gamaliel y todo. Bien bonito lo que nos dice aquí el Super Humberto, nuestro asesor teológico desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, ciudad que yo amo. Y aquí como una cortesía de Linda Isabel, que es la mujer que da los permisos para hacer esto. Adelante, Super Humberto. La vida pasada de Pablo. De esto nos corresponde hablar este lunes. En Hechos 22:3, el apóstol Pablo dice, hablando ante la multitud en Jerusalén al momento de su detención: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. Pablo dice que en esta ciudad se había criado a los pies de Gamaliel. Su educación pudo haber comenzado poco después de convertirse en judío, hijo de la ley, que se iniciaba a la edad de 12 años. Él también se había sentado entre los doctores y había escuchado y hecho muchas preguntas. Por eso dice, enseñado según la manera perfecta. La manera perfecta es según la secta más estricta de nuestra religión, el fariseísmo. Él era celoso de Dios. Afirma su simpatía por haber compartido en un tiempo sus convicciones más profundas. Quizá hay un toque de mayor entusiasmo en el lenguaje del apóstol. Él era un ferviente de Dios. Luego agrega que había sido educado a los pies de Gamaliel. Nos encontramos aquí con uno de los héroes, de los grandes héroes de la historia rabínica. El papel que desempeñó Gamaliel en el inicio del drama del cristianismo y su posición como instructor de Pablo exigen un poco de atención. Debemos pensar en Gamaliel como el nieto de Hillel. La frase de ser criado a sus pies alude claramente a la postura en la que los estudiantes solían ser colocados, sentado en un asiento bajo o sobre una estera en el suelo, como solían hacerlo. Por eso se habla de que estaba sentado a los pies cuyos asientos estaban elevados en una altura considerable, enseñado según la manera perfecta de la ley, o instruido con precisión en la ley, cuya educación erudita fue una vez, sin duda, el motivo de su jactancia y de su confianza. Pero al no estar santificado, sus ataduras se fortalecieron y le proporcionaron numerosos argumentos contra el Evangelio. Sin embargo, cuando la gracia de Dios cambió su corazón y encaminó sus logros hacia otro lado, fue el instrumento más alto tomado por Dios para servir a los sabios y misericordioso propósito de Dios en la defensa y en la propagación del cristianismo. Tu vida pasada y mi vida pasada. No importa a los pies de qué maestro nos educamos. Hoy estamos tú y yo a los pies de la cruz. Oye, qué bien, me encantan estos comentarios del Super Humberto. Yo sé que a mucha gente también. Ahí está nuestro asesor teológico. Ok, creo que tengo buen tiempo para hacer este ejercicio. Déjame ver. Porque piden aquí una comparación de Romanos y Mateo. Bueno, la carta a los Romanos y el Evangelio de Mateo. ¿Qué punto crucial señalan tanto Jesús como Pablo acerca de la ley? ¿Y por qué es la fe en Cristo, no la ley,
la única fuente de justicia. ¿Cuán bien guardas la ley? Al menos como Jesús dijo que deberíamos hacerlo. Ok, déjame marcar un tiempo aquí para ir cerrando con eso. Que vamos a marcar unos 4 minutos para hacerlo bien aquí, ¿ok? Ok, vamos a Romanos 7, 7 al 12. Vayan conmigo, por favor, aquí estoy. Bueno, casi estoy, ya estoy. Romanos capítulo 7, 7 al 12. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conoceré la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Muy bien. Eso dice, esa es la perspectiva aquí del Super Pablo. Ahora, Mateo, Jesús, enseñando en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, dice así. Mateo 5, 21 y 22. Oísteis o oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, bueno, hasta el versículo 22. Ahora 27 y 29. Dice, oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hey, tremendo. O sea, Pablo habla de la ley, tú sabes, del mandamiento escrito, habla, como todo buen judío, la observancia de la ley. Pero Jesús le dio un trasfondo más espiritual a la ley. Y le dijo que eso comenzaba en la mente, que eso no era cuestión de lo externo. Porque lo externo, tú con la práctica y eso, tú puedes forrarte de corrección, ¿te entiendes? Pero la mente, tu vida espiritual, hey, esa es como la diferencia que yo veo. Tú sabes, Jesús hablaba de que eso comienza en la mente. El apóstol Pablo hablaba de la observancia, de la ley, del pecado, de la codicia, ese tipo de cosas, ¿no? Así, la fe en Cristo, como dice Filipenses 3:9, no la ley, la única fuente de justicia. Porque la ley da como una connotación de lo externo, o sea, de lo que tú cumples para sentirte correcto, superior, lo que fuere, delante de los demás, y para que vean los demás lo que tú haces, ¿tú entiendes? Pero en tu corazón, príncipe, tú sabes que no. Yo sé que no. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos sabemos que no. Tú ves, por lo que solo la justicia de Cristo es la que nos salva. Es lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces tú dirás, pero van acá, María, ustedes los adventistas que guardan el sábado, que guardan la ley. Bueno, eso es resultado de lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario, brother. O sea, la salvación está en Jesucristo, no en lo que hacemos o no hacemos, en lo que decimos o no decimos. Olvídate de eso. Jesucristo, creyéndolo, aceptándolo en tu corazón, como resultado de esa fe, de ese enfoque en Jesucristo, entonces tú obedeces los mandamientos. Tú no lo haces para ser salvo, tú lo haces porque tú eres salvo en Cristo Jesús. Amén. Amén.
¿Ok? Tremendo. Es un tema apasionante, ¿tú entiendes? Tú te puedes encontrar 50 gente que diga lo contrario, pero la Biblia lo que dice es esto, tú ves. Uno no puede estar envuelto en contienda, controversia, contradicción con esto, porque estos son temas que a veces la gente, como dije al principio, de su opinión, quieren hacer como un dogma. No, porque ustedes creen esto, pero nosotros creemos esto y esto es superior. Bueno, ya tú sabes. Aquí el tiempo se acabó. Tremendo, poderoso. Perfecto, exacto, correcto, excelente, exacto. Todo eso. ¿Qué hemos aprendido hoy? Oh, eso mismo. Esa vida intensa del Super Pablo en su pasado, lo que había adquirido en Cristo, como lo veremos esta semana, lo que él consideraba como ganancia lo estimó luego como pérdida, lo tuvo como estiércol, como basura más tarde, para ganar a Jesucristo. Ese gigante dijo eso, ya ustedes saben. ¿Qué podemos decir tú y yo? Explícame. Vamos a orar, vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, te adoramos, glorificamos tu nombre por siempre. Mil gracias, Señor, mil gracias por la claridad de las Escrituras, por estas notables enseñanzas de tu palabra, que bien haremos no solo en memorizar esto, mas en vivirlo, en practicarlo, en ponerlo en nuestra experiencia, en nuestra cotidianidad cristiana. Ayúdanos, Señor, en ese sentido. Y que esta sea la experiencia de mucha gente que nos escucha ahora. Que venga a este sentir de lo que hemos estudiado, de esta experiencia de Pablo y de lo que nosotros podemos vivir en nuestra propia experiencia. Ayúdanos a enfocarnos en esto de hoy en más. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para mañana martes, Dios mediante, lo importante. Wow. En verso cayó. Mañana martes, Dios mediante, lo importante. En el marco de esta poderosa lección 6. Confianza solo en Cristo. Tremenda manera de comenzar el mes de febrero. Hablando en este trimestre acerca de las cartas de Filipenses y Colosenses, uniendo el cielo y la tierra. Recuerden el contacto vía WhatsApp con este servidor. Ahí está el +1 484 838 8989. +1 484 838 8989. Nada me ha de faltar. Dios es mi guía. No sé nada de mi destino, pero ¿qué ha de temer en su camino? Aquel que en Dios confía, hey, hay paz. Dale, dile que sí. Hay paz.